el nombre del Señor exaltado. Dios les bendiga a todos. Qué alegría verles, muchas bendiciones. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. ¿Qué tal si saludas a los que tienes cerca y le das la bienvenida? Aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas bendiciones. Qué bueno que nos sigan y que estén siempre conectados con nosotros. ¿Cuántos están contentos de estar en el Señor? Bueno, bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. ¿Y quiénes o cuántos estamos anclados en Cristo? Y tenemos una esperanza segura y firme como un ancla. Amén. Bueno, qué alegría poder verles. Mire, casi siempre hay unos que saludan y ya hay unos que siempre se quedan un rato más pegados. Pero lo bueno es que estemos en familia, estemos en casa y que disfrutemos juntos en el Señor. Pueden tomar asiento. La Biblia dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Es un privilegio, es una alegría poder compartir con nuestros hermanos de la fe. Amén. Bueno, hoy continuamos con la serie que hemos venido hablando durante todo este mes de julio. Y hemos estado hablando de la serie Viviendo Contentos. Y pensaba, cuando preparaba el mensaje de hoy, acerca de los conflictos. Como seres humanos, no estamos exentos al conflicto. Y el hecho de que estemos en Cristo, tampoco. A veces pensamos, no, como estamos en Cristo no hay conflicto. No, siempre hay conflictos de todo tipo. Conflictos externos, circunstancias externas, que nos afectan de una u otra manera en lo interno. Pero también conflictos en las relaciones, ¿sabes? En el matrimonio, conflicto con los hijos muchas veces, conflicto con los vecinos. Yo espero que tú no seas de esos vecinos. Conflictos laborales, conflictos en las relaciones interpersonales. Y la manera como nosotros interpretamos esos conflictos, si lo hacemos por la guía de Dios, si lo hacemos con la guía de Dios, el resultado va a ser favorable. Pero si yo interpreto ese conflicto de una forma carnal, sin la dirección del Señor, el resultado será otro completamente diferente. Es decir, la cercanía con Dios es determinante, oiga bien, en lo que va a producir dentro de cada uno de nosotros. Y a la larga, todos lo van a notar. Para ello quiero que leamos un texto de la Escritura que está en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses es conocido como una carta amorosa del apóstol Pablo. Es más, se conoce como la carta del gozo. Aun cuando Pablo estaba en la cárcel, estaba en el calabozo, escribía y les exhortó 17 veces en esta carta que se gozaran en el Señor, aún estando en esa circunstancia. Quiero que leamos acerca de eso. Ahí lo tienen. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice así la palabra. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Vamos a decirlo juntos, pero con regocijo. Amén. Diga, regocíjense en el Señor siempre. Diga, otra vez les digo, regocíjense. Y luego dice, su gentileza o su amabilidad
sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanados, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero compartir un tema que lleva como título: la cercanía de Dios, causa de mi gozo. Vamos a repetirlos todos juntos. Diga: la cercanía de Dios, causa de mi gozo. Si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿cuál es la causa de tu gozo? ¿Qué responderías tú? Mi cercanía al Señor. Y quiero ilustrarles esto. Imagínense un mar, un clima, el mar, el clima, el mismo viento, pero hay dos veleros. El mismo mar, el mismo clima, el mismo tiempo, el mismo espacio, pero hay dos veleros. Pero un velero tiende a ir hacia un lado, mientras que el otro velero va hacia la otra dirección. Y surge la pregunta: si es el mismo clima, si es el mismo tiempo, si es el mismo mar, ¿por qué un velero va hacia un lado y por qué el otro velero va hacia el otro? ¿Qué creen ustedes? Exactamente, el sentido de las velas. Aunque todas las circunstancias externas sean las mismas, el sentido de las velas determina para dónde va. Podemos pensar entonces dos personas ante la misma situación, bajo la misma circunstancia. Puede que reaccione de una manera y otro reacciona precisamente de otra manera. Ahora vamos a ir más específico. Nosotros, ya ni siquiera son dos veleros, yo mismo. Puedo estar en una situación y puedo reaccionar de una manera. Pero puede que en otra circunstancia, en la misma circunstancia, luego yo digo: no, yo no voy a reaccionar así, quiero reaccionar diferente y voy hacia otra. Y esto es sumamente importante porque continuamente nos encontramos en situaciones de conflictos. ¿Y qué determina hacia dónde voy? Si yo pienso de una forma espiritual o si yo pienso de una forma carnal. Y quiero decirles esto muy sinceramente. Las personas que no conocen a Dios, las personas que no tienen al Señor, no tienen ese conflicto que los cristianos sí tenemos. Y usted dirá: pastor, ¿y cuál conflicto? El que no tiene a Dios actúa de tal manera y dice: bueno, yo soy así, punto. Y el que le gusta, le guste, y al que no le guste, no le guste. Yo soy como soy, nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Ni siquiera su conciencia, no sé si la tendrá cauterizado o no, pero no le importa en lo absoluto. Pero cuando usted tiene al Señor, cualquier situación de conflicto externo lo va a afectar también internamente y usted también va a tener un conflicto dentro de sí. Y puede que evoquemos las mismas palabras que dijo Pablo en Romanos 7. Queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero hacer. Es decir, Pablo habla de una lucha interna dentro de sí. Esa lucha no la tiene el que no conoce a Dios. Hace tiempo, hace como 2 años,
me pasó una situación que lo dije en un servicio, pero que lo quiero traer a colación hoy. Y comento este testimonio no porque me sienta feliz de eso, todo lo contrario, me da hasta pena, pero lo hago por dos razones. Uno, porque me gusta ser transparente, y dos, porque creo que todos también tenemos esa misma lucha y eso nos conecta a todos. Estábamos remodelando el salón porque esto no era nada o no se parecía mucho, todo esto se estuvo haciendo, abriendo espacios y bueno, colocando drywall por todos lados, levantando tarima, oficinas detrás. Y eso nos llevó como un mes. Fue un mes intenso de trabajo y mientras más se llegaba al momento de hacer uso del salón, tuvimos que apresurarnos. Entonces a veces pasábamos hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana dándole, trabajando. Pero hubo unos días que ya eran los días ya previo a hacer uso del salón y tuvimos una situación incómoda con uno de los vecinos. Nosotros no queremos tener ningún tipo de situación porque queremos siempre dar el mejor testimonio y estar bien con todos. Pero hay cosas que por más que uno no quiera, se sale de las manos porque uno tiene que en algún momento esmerilar, martillar, taladrar y todo eso de una u otra forma hay ruido y si son trabajadores externos, trabajan durante las horas del día. Entonces, uno de los vecinos manifiesta su incomodidad, yo no estaba, y cuando llego, decido sentarme con él, persona a persona. Y cuando estoy sentado, le digo que no podía, que me tocaba, ya estaba en la recta final, necesitaba tenerlo para el día el domingo, y era seguramente jueves, que me diera oportunidad esto que restaba, que yo no quería incomodar, pero él insistía y hacía mucha fuerza, que después yo le decía, no puedo, son trabajadores que se le está pagando. En una de esas él se molesta y empieza a alzar la voz. Y cuando alza la voz, yo le pido que por favor no alzara la voz. Pero más alzaba la voz. Y le volvió a pedir que no alzara la voz. En una de esas, ya yo estaba cansado de que me estuviera gritando. Y me levanto porque yo estaba sentado y le digo, pero bueno, vas a seguir hablando, vas a seguir gritando, ¿qué es lo que quieres? Ahí se me salió la naturaleza carnal, pecaminosa, porque realmente me molestó mucho esa situación. Y yo por dentro, bueno, yo no sé qué va a pasar, pero ya me puse de pie. Pero después que hice eso, me sentí tan mal. Mientras estaba incluso después conversando, me sentí tan mal y sentí el temor de Dios. Y lo que pensé fue, el único que va a perder aquí eres tú. Él no va a perder nada. Él actúa así, él va a ser así y él tiene su razón. Pero soy pastor, estoy hablando representando a la iglesia y sobre todo delante de Dios, ¿cómo vas a actuar? Después de esa experiencia me ha pasado que cuando he tenido situaciones similares de abusos y que he visto injusticia y que obviamente no voy a reaccionar de esa vez porque me lo determiné, ahora me pasaba lo contrario, ahora me ponía yo a llorar. Todo lo contrario. Y en una ocasión mi esposa, Marcel, ¿pero por qué estás llorando? Casi que porque experimenté una situación de injusticia. Y si me pongo a discutir, a pelear, si hago lo que hago, en todas voy a perder. Me toca callar y expresarle mi causa al Señor, guardando silencio. Y eso me quebranta porque sé que es Dios quien está obrando en ese momento. Yo creo que todos estamos siempre expuestos a situaciones de conflictos. Repito, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Ojo, ni yendo tan lejos, con la esposa. Porque a veces con la misma esposa decimos, eso no es justo. Aún con la propia esposa, o ella puede decir lo mismo.
no fue justo. Con los hijos, con los vecinos, con la familia. Y es difícil que te comprendan. No te van a comprender. Antes yo era por mi personalidad, podía defenderme, podía hablar, pero hoy en día es la obra que el Señor está haciendo. Él está tratando con mi carácter, como lo sé que lo está haciendo con cada uno de ustedes, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. A cada día a morir para que Cristo se refleje en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y esa es una obra que el Señor está haciendo dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, ese conflicto externo que está sucediendo te afecta internamente y dentro de ti tienes otro conflicto. ¿Actúo de la forma carnal o actúo de la forma espiritual? ¿Te das cuenta que ese conflicto no lo tiene el no creyente? Que ese es un conflicto que es para los hijos de Dios. Es más, en algún momento me molestaba conmigo mismo. ¿Pero por qué tengo que actuar así? Entonces, si reacciono bravo, después voy a tener que estar pidiendo perdón. ¿Sí o no? Porque al final, ok, después que... Perdón. Y parte de la sabiduría es que uno tiene que ser menos impulsivo y ser más prudente. Y cada año que cumplo, es mayor la responsabilidad de que tengo que ser más prudente. Miren lo que Pablo dice en Gálatas 5:16, pero quiero que lo leamos en la versión Nueva Traducción Viviente. Me parece muy extraordinario como aparece. Dice, esto lo dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dígame si no aparece hermoso, ¿verdad? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí me está diciendo algo la Escritura. O me dejo guiar por el Espíritu Santo, o lo que va a guiar mi vida es nada más y nada menos que la carne, que son los impulsos pecaminosos. Ahí lo estamos viendo. Verso 17. Y luego dice, la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, lo que desea es hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu Santo quiere. Dígame si no es un tremendo conflicto el que tenemos. Porque mientras tengamos esta carne, este cuerpo, tenemos esa batalla diaria. Es más, una característica de alguien que ha nacido de nuevo es que tiene esta batalla. Porque el que no ha nacido de nuevo no tiene esta batalla. Él no le importa cómo vive. Somos los que somos del Señor que tenemos esta batalla porque queremos agradar a Dios y sabemos que una de las cosas que nos lo está impidiendo plenamente es este cuerpo. Que se cansa, que se agota, pero que también nos lleva a tener impulsos carnales, pecaminosos. Yo batallo con eso, batallo con mis ojos. ¿Por qué? Porque yo no quiero pecar con mis ojos. Ayer hablaba en una clase que di de bautizo, yo quiero siempre ver a las hermanas mayores como madres y a las demás como hermanas. Ese debe ser mi pensamiento siempre y es una batalla siempre que vamos a tener.
Batallo con mi boca, con mi lengua, para que mi lengua siempre hable lo recto. Batallo con mis impulsos, para que mis impulsos no sean gobernados por la carne, sino que realmente yo sea guiado por el Señor. Por eso anhelo cuando el Señor regrese y yo pueda tener un nuevo cuerpo y ya no tenga que tener más esta lucha. Y esa es la meta o el anhelo o el deseo que todos los hijos de Dios también debemos tener. Porque mientras tengamos este cuerpo, no nos permite plenamente adorar al Señor como debemos. Por eso Pablo decía en esta misma carta que el vivir es en Cristo y que el morir era ganancia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Gloria a Dios. Por eso dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu Santo, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta? La naturaleza pecaminosa no quiere que hagas lo que el Espíritu Santo quiere, y el Espíritu Santo lo que desea no es lo que la naturaleza pecaminosa quiere. Se oponen entre sí, están en conflicto. Estas fuerzas luchan constantemente. Yo vivo en una lucha interna constantemente. Pastor, ¿cómo vive usted internamente en conflicto? Por una parte está la paz, está el gozo, pero también en mucho conflicto. Pastorear la iglesia, muchos conflictos, y siempre quiero tratarlos conforme al Espíritu. El matrimonio, muchos conflictos, que siempre quiero hacerlo por el Espíritu. Todo quiero hacerlo por el Espíritu. Y entonces, todos los días tengo que morir y dejarme guiar por el Espíritu. Porque los que son hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu. Esa es una lucha constante. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, por esa lucha. Por esa lucha tú no puedes actuar con libertad. Y cuando tú cada vez tienes un llamado o un nivel mayor en el Señor, cuando me refiero a nivel mayor me refiero al mismo llamado, menos puede. Todos pueden, pero yo no. Hay cosas que ustedes como hermanos pueden, pero hay cosas que yo leo en la Biblia que cuando hay cosas que son para todos los cristianos, pero hay cosas que son para los pastores. Hay cartas pastorales. Tito es una de ellas. 1 y 2 de Timoteo son cartas pastorales. Y cuando yo leo eso, apelo a la misericordia de Dios, porque sé que son exigencias que nos enseña la palabra. Y cada día quiero seguir siendo perfeccionado por el Señor. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Gloria a Dios. Verso 18. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Es decir, ya no están bajo la ley, sino, ya no están bajo la ley de las obras, sino que ahora están bajo la ley de la fe, que es la ley del Espíritu, que es la que nos guía a toda la verdad. Verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Ve cómo lo dice la versión, me parece muy clara como lo dice. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. 2 puntos. Van a tender a la inmoralidad sexual. Van a tender a la impureza. Van a tender a las pasiones sensuales. Van a tender a la idolatría. Van a tender a la hechicería. Van a tender a la hostilidad. Van a tender a las peleas. Van a tender a los celos.
a los arrebatos de ira, a la ambición egoísta, a las discordias, a las divisiones, a las envidias. Si siguen esas pasiones, van a tender a las borracheras y a las fiestas desenfrenadas. Tremendo, ¿no? Y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que ya les dije antes. ¿Qué cosa? Bueno, que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Verso 22. En cambio, eso fue la naturaleza pecaminosa, la mente carnal, pero si se dejan guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros comienza, 2 puntos, con el amor. Porque el amor es la corona, hermanos. Y ese amor va a redundar en gozo. Porque cuando entiendo que es el amor de Dios ante todo, ahora puedo vivir ese conflicto ya no en caos, sino con gozo, porque el Señor tiene el control. Y ese gozo produce ¿qué? Paz. Y esa paz me hace aprender a ser paciente. Y esa paciencia me permite ser más gentil. Y esa gentileza, bondadoso. Y esa bondad, en fidelidad o fe. Y luego esa mansedumbre o humildad. Y por último, el dominio propio, que también lo necesitamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, ¿cómo interpreto un conflicto? ¿Con una mente carnal o con una mente espiritual? Debemos hacerlo con la espiritual. El hombre tiene luchas. El hombre en la parte sexual tiende a tener más luchas. En la parte de decisiones, las mujeres tienden a tener más luchas. Y si les toca estar a la cabeza con direcciones, todo lo asume muy emocionalmente, o es la tendencia a asumirlo emocionalmente, y el conflicto que estaba así, hasta se pone así. Por eso es que todos necesitamos la sabiduría de Dios. Y necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Denle una palmadita al que tenga a su lado dándole ánimo, dile, déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Vámonos de nuevo a Filipenses capítulo 4, pero hace un momento lo leímos en el versículo 4, ¿se acuerdan? Lo que dijo Pablo, Filipenses 4:4, regocíjense, pero para entender el texto hay que estudiar el contexto. Vamos a leer desde el 2. Y dice, ruego a Evodia y a Síntique. ¿Quiénes son estas hermanas? Bueno, hermanas que estaban en conflicto. No sé si que pertenecían al ministerio de la cocina y hubo un roce ese día, que pasó algo, que el otro, o si eran hermanas que sirven en bienvenida, o anfitrionas que no le gustó que una, que lo otro, pero había una situación de conflicto. Y eso es importante entenderlo porque dentro de las iglesias va a haber conflictos. Somos seres humanos y estamos en perfeccionamiento. Es necesario que haya roce entre ustedes, dijo el Señor. O dice la Escritura, mejor dicho. Y aquí dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir, que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero si lo leemos en la Nueva Versión Internacional, ruego a Evodia y también a Síntique que por favor se pongan de acuerdo. En otras versiones, usted va a comparar y todo le va a indicar precisamente
a qué está hablando. En la versión de las Américas dice que vivan en armonía en el Señor. En la versión Dios habla hoy, dice que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Versículo 3. Y a ti, mi fiel compañero, se sobreentiende que le está hablando a un anciano de la iglesia. En la traducción aparece como compañero fiel, pero también, si así fuera su nombre, dice probablemente algún dirigente de la iglesia de Filipos. Otro posible traducción, fiel Cícigo, tomando esta palabra como un nombre propio. El hecho es que era un líder de la iglesia y hecho que era un compañero fiel. Y le dice, ruego a ti que por favor ayudes a estas mujeres a resolver su conflicto. Y Pablo dice algo interesante. Estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio. Es decir, no estoy hablando de cualquier dos hermanas, estoy hablando de dos hermanas que combatieron junto a Pablo por el evangelio. Estoy hablando de dos hermanas que aunque obviamente son cristianas, que aunque son espirituales, estaban resolviendo el conflicto, pero no de la manera más espiritual. Yo creo que de ahí podemos todos aprender. Amén. Y le dice, porque ellas lucharon conmigo en la obra del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Les hago una pregunta. ¿Qué tenían en común Pablo, Clemente, este compañero fiel, Evodia y Sintique? ¿Qué tenían en común? Que todas tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Eso me dice algo. Número uno, que son hermanas de la fe. Dos, que también los cristianos y hermanos también tenemos situaciones. Y es bien. Pero tres, que no se nos olvide que si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, debemos vivir como escogidos de Dios. Y debemos aprender a pensar espiritualmente. Y por eso, lo siguiente que dice en el versículo 4 es un mandamiento. Ahí sí me gustaría leerlo en la Reina Valera, que dice, regocíjense en el Señor siempre. Y no aparece como algo indicativo, sino que te lo están diciendo en forma imperativa. Un mandato, regocíjense. No es que, bueno, como te sientas, no. El mandamiento es regocíjense, 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 regocíjense. ¿Cuántos dicen amén? Pero ponga cara de regocijo al menos, ¿no? Sean fieles al mandamiento, amén. Regocíjense. Y le dice, otra vez le digo regocíjense. Ahora, le dije que en esta carta, Pablo lo menciona 17 veces. Y en toda la Biblia aparece 155 veces. Es más, vamos a ver algunos salmos. Por ejemplo, Salmo 68:3. En este Salmo 68:3, dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y hasta saltarán de alegría. Amén. Salmo 149:2, por ejemplo. Hemos venido estudiando salmos en semanas anteriores. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Salmos 40:16. Salmos 40:16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Pero, escuchen esto. En el anterior dice, salten de alegría y todo.
Pero en el contexto es diferente. Porque en este salmo David estaba siendo perseguido. Estaba siendo perseguido. Absalón, su hijo, le había dado un golpe de estado. Su hijo había muerto. Y aún en toda esa situación externa, que a cualquiera lo pudiera tumbar, el mismo David dice: gócense y alégrense en el Señor. Yo entiendo que hay alegrías y gozo donde uno salta, pero también hay gozos y alegrías donde hasta uno puede estar en una situación dura, difícil, pero de igual forma experimento el gozo del Señor. A lo mejor no para brincar y saltar, pero sí, aún en mi silencio, experimento el verdadero gozo de Dios en medio de la aflicción. Y esto a mí me impacta, me influencia enormemente, porque yo no puedo determinar las circunstancias externas, pero sí puedo decidir qué actitud voy a tomar. Y el mandamiento es: regocíjate en el Señor siempre. Dicen los historiadores extrabíblicos que Pablo, cuando iba a ser degollado o decapitado, iba alabando, saltando, adorando a Dios. Y eso lo vemos porque cuando estaban presos, por ejemplo, cuando Hechos habla de que estaba preso con Silas, era cantando. Definitivamente comprendía muy bien que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir: el gozo del Señor es mi fortaleza? Hay una hermana que se llama Fanny, pero no es Fanny la hermana, otra Fanny. Fanny Crosby, quien llegó a escribir muchísimos himnos. Nació en 1820, no sé si tenemos una imagen por allí. Murió en el año 1915, pero cuando tenía 6 meses, es decir, cuando era una bebé todavía, perdió la vista. Y vivió 92 años, 92. Pero antes de morir dijo esto: si en todo el mundo puedes encontrar una persona más feliz que yo, tráelo, me gustaría conocerle. Imagínese eso. Vivió toda su vida ciega, pero con más visión que muchos. Ella escribió muchos poemas. Es más, fue una de las himnistas más prolíficas de toda la historia del cristianismo, porque escribió más de 8,000 himnos y canciones gospel, canciones cristianas, con más de 100 millones de copias impresas. Y en esa época, cuando no existían todas las plataformas, imagínense, como la de hoy, imagínense todo el impacto que tuvo. Pero esta mujer siempre manifestó el gozo del Señor. Ella decía en su poesía: me gustaría que todos pudieran ver lo que yo veo. Y obviamente no era algo físico, era lo espiritual que ella estaba mostrando. Hermanos, mi nivel de gozo no tiene que ver con las circunstancias. Mi nivel de gozo es directamente proporcional a mi nivel de intimidad con Dios, a mi relación con Dios. Porque Pablo, volvamos a Filipenses 4, cuando dice: regocíjense en el Señor siempre, otra vez le digo regocíjense. Y aquí viene el versículo 5. Si yo tengo un regocijo interno
Puede que afuera todo se vea conflicto, una situación con alguien en conflicto, pero ¿qué actitud voy a tener yo interna? Pablo dice de gozo. Regocíjate, es el mandamiento en el Señor. Y luego dice que ese regocijo interno se debe exteriorizar hacia afuera. ¿Cómo? Con gentileza. Cuando una persona tiene un conflicto e interpreta el conflicto con una mente carnal, ¿cómo se va a comportar? Con rabia, con ira, con orgullo, con amargura. Y alguien le dice, buenos días, ¿qué tienen de buenos pues? Oye, pero ¿qué le pasa? Pero si usted lo interpretó con la mente espiritual, usted va a poder mostrar la gentileza, la amabilidad. Y por eso esta palabra la tomo, porque ese es el desafío. Ante cada situación de conflicto, que yo pueda tener el gozo interno y reflejar mi gentileza hacia afuera. Ese es el llamado del Señor. Y luego me dice que es para todos. Y termina diciendo, el Señor está cerca. Diga conmigo, el Señor está cerca. Ahora, esto nos dice dos cosas. Número uno, Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan el regreso del Señor? Pero la otra implicación es que debo tener gozo y debo ser gentil, o sea, amable, porque el Señor está cerca de mí. Por eso el Salmo 119, 151, miren cómo dice. Quiero que lo leamos todos juntos. Salmo 119, 151. Cercano estás tú. Diga conmigo, cercano está Dios. Y todos sus mandamientos son verdad. Les pregunto, ¿cómo está Dios con usted? Cercano. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? A ver, vamos a verlo. La cercanía de Dios, causa de mi gozo. ¿Cuál es tu causa de gozo? La cercanía con mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ya para terminar, pensaba en Efesios 4:30. ¿Por qué Efesios 4:30? Porque bueno, le comenté hace un rato que en situaciones de conflicto fuerte toca morir y Dios me ha llevado a llorar, a quebrantarme, porque recuerdo este versículo. No contristes al Espíritu Santo. Hermanos, vivir espiritualmente, ser espiritual, es que yo viva en comunión con el Espíritu. Y aquí dice, no contristes al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados en el día de la redención. Ahora, ¿cómo hago para no contristarle? Bueno, tenemos que quitarnos algunas cosas. ¿Qué debemos quitarnos para no contristar al Espíritu? En el versículo 31 dice, tienen que quitarse la amargura. ¿Cuántos reconocen que a veces no han sido tan dulces como la miel? ¿Cuántos reconocen que a veces han estado un poquito agrios o aciditos? Quítense de ustedes toda amargura. Quítense de ustedes todo enojo. Quítense de ustedes toda ira. Quítense de todos toda gritería. Quítense de todos toda maledicencia. Y quítense de todos toda malicia. He ahí donde nosotros, Señor, no te quiero contristar. Te quiero agradar. Hoy me despojo de todo esto, de este viejo hombre, de los celos,
del resentimiento, de pensar lo malo. Por eso Filipenses 4, pero en el versículo 8, Pablo lo expresa. Ustedes que quieren la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él dice, hermanos, esto es lo que debemos pensar. Todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay alguna virtud y si algo es digno de alabanza, en esto deben pensar. Y esto no es pensar conforme a la carne, conforme a la naturaleza pecaminosa, sino es aprender a pensar con la mente espiritual, conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Esto es, hermano, y que no se los olvide, viviendo contentos. Pero como lo aprendimos en el mensaje de hoy, la cercanía de Dios, causa de mi gozo.